¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la clase de impuestos y, por supuesto, a recursos humanos. Vamos a comenzar con el artículo 24. Seguimos en la misma ley del impuesto al valor agregado. Y, pues bueno, el tema es referente a la importación de bienes y servicios. Primeramente, ¿qué nos dice el artículo 24? Para los efectos de esta ley se considera importación de bienes o servicios. 1. La introducción del país de bienes. Prácticamente todo lo que entra al país es una importación. Claro que depende de qué tipo de entrada, qué tipo de producto es. Es que vamos a ver qué dice. Dice, también se considera introducción al país de bienes cuando estos se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico. Entonces, todo eso que acabo de mencionar, la definición, es lo que se pudiera importar. Incluso cosas que incluso no están terminadas, se consideran ya importación. Claro que viendo la ley, y bueno, obviamente esta aplica junto con la ley aduanera, pues habrá exentos dependiendo del caso, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice la ley del impuesto del valor agregado? Dice lo siguiente: no será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior a las mercancías nacionales o a las importadas en definitiva, siempre que no hayan sido consideradas como exportadas en forma previa para ser destinadas a los regímenes aduaneros mencionados. Esto significa que si son mercancías nacionales, es decir, que se hicieron en México, exclusivamente en México, y que por alguna razón tuvieron que pasar a otro país. Un ejemplo podría ser, imagínense un producto químico, que a lo mejor tuvo un problema y a lo mejor en el país no hay nadie que solucione este producto. Entonces lo mandas a otro país para que lo arreglen y luego regresa. Es un producto que no fue la finalidad de venderlo, simplemente no había forma de repararlo, por así decirlo. Es un ejemplo de muchos, ¿no? Pero podría ser un ejemplo. Y bueno, también todos los que estén considerados exportados de forma previa para ser destinadas a los regímenes aduaneros mencionados. Obviamente estos temas ya son más aduanales, pero bueno, de todas formas se tienen que saber. La siguiente fracción dice, la adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes de él. Prácticamente una persona que no vive aquí en nuestro país va a otro país y trae productos, de alguna manera eso ya es importación. Después dice, el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes en el país. ¿Qué significa esto? No necesariamente, la mayoría piensa que un producto físico, como yo lo puedo ver o lo puedo usar, pues ese es un producto que puedo importar. Pero a veces hay productos que en ningún momento se pueden tocar, ni agarrar, ni hacer nada con ellos. Solamente todos están de una manera virtual, se pudiera decir, de una manera que nomás lo percibes. Vamos a poner un ejemplo de esto, el más sencillo, Netflix. Netflix en realidad no es mexicano, es un producto extranjero, pero nadie en ningún momento toca la película, o sea, no hay forma de tocar nada. Es más, de hecho, el dinero ni siquiera lo tocas para pagar, porque lo haces por una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, o a lo mejor con una tarjeta de regalo. Pero el dinero en sí nunca lo tocaste para pagarle a Netflix, entonces todo es como virtual, nunca se ve nada, ¿no? En ese caso muchos dirán, sí, pero el producto en realidad no está en México, está como en el Internet. Sí, está en el Internet, está en la nube, pero tiene ciertas restricciones para poder funcionar pues dentro del país. No lo estás tocando, es cierto, no lo estás tocando, no lo estás agarrando, la película no la puedes tocar, nomás la estás visualizando. Ese tipo de productos son bienes intangibles, nunca los vas a poder tocar. Sin embargo, ellos están en otro país fuera de aquí. Ellos de alguna manera pagan cierta importación. Obviamente, a lo mejor no es lo mismo que tener que traer trailers, pasar por la frontera, revisiones, papeles, documentos. A lo mejor no es de esa manera, a lo mejor ellos tienen otro tratamiento que tienen que pagar a lo mejor por vía de transferencia electrónica, dependiendo las características. Obviamente es ir a fondo de este tipo de productos. Les pongo ese ejemplo de producto porque la mayoría tiene Netflix.
Otro ejemplo puede ser NBA Pass, por ejemplo. Es igual, un producto que nunca lo tocas, pero lo estás viendo y es una forma de importación. Y es interesante cuando son cosas que no puedes tocar, porque la mayoría piensa en cosas que puedes tocar, ¿no? Eso puede ser un ejemplo. Siguiente fracción, el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles, cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando se trate de bienes por los que se haya pagado efectivamente el impuesto del valor agregado por su introducción al país. No se entiende efectivamente pagado el impuesto cuando éste se realice mediante la aplicación de un crédito fiscal. Entonces, si por alguna razón tú ya pasaste un producto que ya habías pagado tú pues, su impuesto correspondiente, claro, aquí tenemos que saber de qué tipo de actividad estamos hablando, qué tipo de empresa, qué tipo de producto. Hay que ver las reglas y las leyes aduaneras, ¿verdad? Para ver si aplica o no aplica. Porque si ya pagaste un impuesto, habrá que volver a pagar otro. Pero depende de qué programa hay, ¿no? Más adelante les voy a dejar un trabajo preferentemente sobre los programas de maquilas, porque es un ejemplo en que las maquiladoras, imagínense, maquiladoras que nomás hacen ciertas partes del producto. Imagínate, por hacer una pequeña parte en tener que pagar impuesto, porque la mandas para allá, luego lo regresas para acá y así te la llevas. Entonces hay ciertos programas para no pagar doble otra vez. Obviamente tienes que estar en el supuesto, ¿no? Y el último, el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14 cuando se prestan por no residentes en el país. Esta fracción no es aplicable al transporte internacional. Tendríamos que referenciar el artículo 14, que es parecido a lo de tipo Netflix, ¿no? Y siguiente párrafo, cuando un bien exportado temporalmente retorna al país, habiéndoles agregado el valor en el extranjero por reparación, aditamiento o por cualquier otro concepto que implique un valor adicional, se considera importación de bienes o servicios y deberá pagarse el impuesto por dicho valor en los términos del artículo 27 de esta ley. Entonces, dependiendo del supuesto, en algunos casos, pues sí tendrás que pagar la importación, ¿no? Obviamente para eso tenemos que referenciar la ley aduanera. Artículo 25. No se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones siguientes. 1. Las que sean o las que en los términos de la legislación aduanera, tenemos que ver la legislación aduanera, obviamente por tiempo no vamos a ver toda la legislación aduanera. Existe una ley parecida a la del impuesto de valor agregado, pero que se trata de cosas relacionadas con legislación aduanera. Aquí nada más es para cuestiones de pago de impuestos del 16% u otro impuesto. Pero dice lo siguiente, ¿no? Las que en los términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse, sean temporales o tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo. Si los bienes importados temporalmente son objeto de uso o gozo en el país, se estará lo dispuesto en el capítulo 4 de esta ley. No será aplicable la exención a que se refiere esta fracción, tratándose de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación de programas de maquila o de exportación de depósitos fiscales para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y de recinto estratégico. Bueno, les comentaba, es que me distraje un poco porque aparentemente se empezó a escuchar ruido. Entonces iba a escuchar muy fuerte. Entonces dije, vamos a ver si se hace o no se hace el ruido. En el 2, las de equipajes y manejes de casas a que se refiere la legislación aduanera. Bueno, tenemos que hablar de la legislación aduanera, pero obviamente no nos vamos a meter en ese tema. Pero bueno, eso es no pagar impuesto. ¿Ok? Después dice lo siguiente. La de bienes cuya enajenación en el país y las de servicio por cuya prestación en territorio nacional no den lugar al pago del impuesto al valor agregado cuando sean los señalados en el artículo 2A de esta ley. La siguiente fracción. La de bienes donados por residentes en el extranjero a la Federación, entidades federativas, municipios o cualquier otra persona mediante reglas de carácter general autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, pues curiosamente si a un extranjero se le ocurre y es muy dadivoso y le quiere dar a la federación o a una entidad federativa o al municipio, eso curiosamente no paga impuestos, es 100%. O a cualquier otra persona, siempre y cuando, ahí sí dice la autoridad, si yo le autorizo, ¿no? Es decir, vamos a suponer un ejemplo. Bill Gates dice, hoy tengo ganas de darle dinero al municipio de Tijuana. Él llega con billones de dólares y se lo da a nombre del municipio de Tijuana. Perfectito, esos 100 millones de dólares, así 100% para el municipio de Tijuana. Pero
Si él dice, yo tengo ganas de darle este dinero a, a Yamilet, 100 millones de dólares, la autoridad va a decir, no, 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 espérame, ¿a quién se le vas a dar? A Yamilet. Ah, no, tiene que pagar impuesto. Siempre y cuando las reglas sean de Hacienda. Y si Hacienda dice, no, no podemos darle dinero a Yamilet. Curiosamente, ¿no? Ellos sin problemas, ok, Bidet, dame tu dinero, ¿no? Pero bueno, son cosas de la ley, mientras que los diputados si no lo cambian, pues ni modo. Siguiente, la de obras de arte de por calidad y valor cultural sean reconocidos como tales por las instituciones oficiales competentes siempre que se destinen a la exhibición pública en forma permanente. Esto es simplemente obras de arte. Por ejemplo, si yo quiero pasar obras de arte vaya, tienen algo reconocible, tengo todos los documentos, lo pasas sin problemas, lo exhibes, luego te los llevas, ya, no pasa nada, ¿no? Las de obras de artes creadas en el extranjero por mexicanos o residentes en territorio nacional, que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales por las instituciones oficiales competentes siempre que la importación sea realizada por su autor. Igual, son obras creadas en el extranjero, pero por mexicanos. Bueno, puede ser que vivan aquí, o a lo mejor viven allá un ratito y luego viven aquí, pero si son mexicanos y quieren traerlo para acá, ellos tienen que hacer el trámite, y sin problemas, porque es algo cultural. Pero si no eres tú el autor, sí tendrías que pagar impuestos. Oro, con un contenido mínimo de dicho material del 80%. Oro prácticamente puro tiene que ser, casi, ¿no? 80% puro. Si es menos del 80, no pasas. Bueno, pasa el producto, pero tienes que pagar impuestos. La de vehículos que se realicen de conformidad con el artículo 62, fracción 1 de la ley aduanera, tendríamos que leerlo obviamente, siempre que cumpla con los requisitos y condiciones que señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Después, las importaciones definitivas de los bienes por los que se haya pagado el impuesto al valor agregado al destinarse de los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico o de mercancías que incluyen los bienes por los que se pagó el impuesto, siempre que la importación definitiva la realicen quienes hayan destinado los bienes a los regímenes mencionados. No será aplicable lo dispuesto en la fracción cuando el impuesto se haya pagado aplicando el crédito fiscal previsto en el artículo 28 de esta ley. Bueno, es esta partecita que hasta aquí va a venir el examen. Artículo 25 de la ley del impuesto al valor agregado. De aquí puede venir el examen para atrás, ¿no? Lo que hemos visto. Prácticamente habla sobre las importaciones, cuándo se puede pagar y cuándo no. Obviamente podemos investigar en la ley aduanera para saber más detalles, ¿no? Lo único que tienen que hacer de aquí es investigar en el programa ITMEX. Es un programa que temporalmente hace que pagues ciertos impuestos o sean menos cuando vas a importar una mercancía o vas a exportar también. Entonces hay que investigar todo lo relacionado con el programa ITMEX y eso puede venir también en el examen. Ahora sí, vamos a irnos a recursos humanos. Bueno, referente a los trabajos, gracias a todos aquellos que entregaron los trabajos de las materias expuestas. Y bueno, por tiempo no puedo revisarlos en ese momento, pero bueno, ya lo revisé en su momento. Y pues muy bien y gracias, ¿no? Referente a evaluación de desempeño, que es lo último que ya vamos a ver y esto puede venir en el examen. Dice, a primera vista, cabría pensar que las evaluaciones de desempeño tienen un propósito más bien ilimitado, evaluar quién realiza o no un buen trabajo. Sin embargo, en la realidad, dichas evaluaciones son uno de los instrumentos más versátiles que las gerentes tienen a su disposición. Así pueden tener muchos propósitos y ser beneficiosas tanto para la organización como el empleado, cuyo desempeño es elevado y esta sería muestra de algunos objetivos. Aquí el objetivo es evaluar al empleado. A algunas empresas eso de la evaluación sirve bueno, ahorita vamos a ver para qué sirve, ¿no? Pero de alguna manera sirve a veces para el empleado porque puede ser reconocido dentro de la empresa. No todas las empresas lo manejan, hay empresas que eso no lo aplican y así hagas muy buenas las cosas, no pasa nada, si las haces mal, pues tampoco pasa nada,
Claro, corres el riesgo de que te corran a lo mejor, pero no pasa nada. O sea. Pero hay empresas que sí es como un caminito, como que hey, todos hay que echarle ganas, ¿no? Primeramente dice, dar a los empleados la oportunidad de analizar regularmente el desempeño y sus normas con el supervisor. Proporcionar al supervisor los medios de identificar, fortalecer y las debilidades del desempeño de un empleado. 3. Brindar un formato que permita al supervisor recomendar un programa específico para ayudar a un empleado a mejorar el desempeño. 4. Aportar una base para recomendaciones salariales. 5. Retroalimentación del desempeño. 6. Reconocimiento del desempeño del personal. 7. Identificación del desempeño deficiente. 8. Decisión de retener o despedir. 9. Cumplir los requerimientos legales. 10. Rotación de puestos. Y 11. Crecimiento laboral. Todo eso se supone que las personas que trabajan en una empresa pues quieren, ¿no? Quieren tal vez tener un trabajo dentro de la empresa mucho mejor, tener más dinero, que les pague más beneficios, más oportunidades, todo eso, ¿no? Pero no todo es gratis, tienes que trabajar muchísimo y quien te evalúa, pues hacerlo correctamente. Ahora, decir, ¿quién debe evaluar el desempeño? ¿Quién debería realmente evaluar el desempeño de un trabajador? Gerente o supervisor de recursos humanos. No al 100%, porque el de recursos humanos no ve cómo trabaja la persona, pero obviamente el de recursos humanos a lo mejor recibe las actas administrativas o ve cuando falta mucho, o ve que pide mucho permiso, o ve que si llega a haber un problema de, no sé, un conflicto que se pelearon o algo por el estilo, o se robó una persona algo, pero ya en sí verlo en el trabajo las 8 horas, pues no está el de recursos humanos ahí. Autoevaluación, es decir, que él mismo diga, yo la verdad la regué y faltó mucho, o soy muy buen trabajador, necesito que me paguen más. Por los subordinados, es decir, entre tus compañeros, que te digan, oh, yo digo que él se merece que gane más, o él se merece ser nuestro jefe de grupo. Clientes, posiblemente, esto va muy enfocado a los de ventas, el cliente puede decir, su vendedor es muy bueno, yo lo recomiendo, o felicitar a lo mejor al supervisor de ventas, ¿no? Y la evaluación integral de 360 grados, es decir, todo lo que te puedan revisar, puntualidad, asistencia, depende del trabajo, si inyectas mucho dinero a la empresa o haces muy bien el trabajo en los tiempos correspondientes, entregas el trabajo como debes, sacas de apuros, solucionas problemas, todo eso. Métodos de evaluación, está método de escala gráfica de calificación, método de distribución forzada, método de escala mixta, método de incidente crítico y método de lista de revisión de conductas. Son los métodos que pueden utilizar, ya sea basándose en estadísticas, basándose haciendo gráficas, basándose en documentación, es decir, tienes tantos reportes, tienes tantas faltas y te van quitando como puntos, o hacer un sistema de puntuación, por ejemplo, revisión de conductas, cuántas actas administrativas tienes porque no quieres hacer algo, ¿no? Y ya te los muestran. O, en fin, existe una infinidad de cosas que puedes hacer, ¿no? Y bueno, ahí les va el primer trabajo de recursos humanos. Investigar los métodos de evaluación. Y bueno, pues son los métodos que están ahí, ¿no? Escala gráfica de calificación, distribución forzada, escala mixta, incidente crítico y revisión de conductas. Tendrían que investigar eso nada más. Luego sigue la administración de la compensación. Dice, es la compensación que se da a los empleados en forma que aumenta la motivación y el crecimiento, en tanto que, al mismo tiempo, hace coincidir tales esfuerzos con los objetivos, filosofía y cultura de la organización. Las metas más comunes de una política de estrategia de compensación incluyen recompensar el desempeño anterior de los empleados, permanecer competitivos en el mercado laboral, mantener la equidad salarial entre los empleados, combinar el desempeño futuro de los empleados con metas de la organización, controlar el presupuesto de compensaciones, atraer nuevos empleados, aumentar la satisfacción laboral de los empleados y satisfacer las necesidades de salud y seguridad del personal.
Estos 8 puntos es la forma de compensarte así por ser un buen trabajador. Uno, que el desempeño eh, sea bueno y a la siguiente mes o siguiente semana, pues te van a buscar para que seas mejor. Permanecer competitivos en el mercado laboral, pues ayudas, si todos los empleados son buenos, pues la empresa va a ser más buena y eso ayuda en todo, ¿no? También hay que mantener la equidad salarial, ¿no? Eso a veces crea conflictos porque dicen, no, pues claro, él lo está haciendo bien, por eso le están pagando más. En todas las partes pueden pasar lo mismo, ¿no? De que él hace esto, hace el otro, por eso le pagan más. Entonces, buscar que todos ganen, ¿no? Preferentemente, que todos ganen. Pero bueno, no siempre se puede. Y algunas compensaciones, puede ser salario, es decir, ganar más. Aguinaldo, aquí en el aguinaldo, recuerden una cosa es lo que dice la ley dice 15 días, pero hay empresas que son muy, muy buena onda y dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a dar 20, o yo te voy a dar 25, o te voy a dar 30, o te voy a dar más. Entonces es una compensación, no está nada mal, ¿no? Bono 14, decreto 4292, en fin, diferentes bonos, bono de producción, bono de puntualidad, bono de asistencia, etc. Vacaciones, legalmente las vacaciones es un año, 6 días y así los días se va aumentando. Pero hay empresas que dicen, no, yo te voy a dar desde un principio 15 días. No está nada mal, ¿no? Uno por antigüedad, es decir, entre más tiempo tengas, un dinero extra te voy a dar. Y otras compensaciones, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de tipo de compensaciones. Están las individuales, es decir, para una persona. Están por grupo, es decir, todo este grupito de este departamento, todos van a ganar el mismo bono o la misma motivación. O por empresa, es decir, por oficinas o por sucursales. Tipo de compensaciones, auto de la compañía, algunos le dan un auto. Avión de la compañía se refiere a lo mejor viajes, a lo mejor, o irte un poquito en un viaje un poquito más ejecutivo. Servicios de alimentación, algunos les dan alimentos en sus horas de trabajo sin cobrarles tanto. Asesoría financiera, ¿no? Pues eso automáticamente muchas empresas ya lo hacen. Viajes familiares, seguros dentales, seguros médicos, seguros de vida, exámenes médicos, todo eso gratuito, ¿no? Teléfonos móviles, en algunos, ahí está el teléfono, claro, el teléfono es para la empresa, pero bueno, si tú no tienes, pues puedes aprovecharlo, ¿no? Membresía de clubes deportivos, te pagan una membresía a algún club. Estudio de los hijos, en algunas empresas sí te ayudan. Reparación del hogar, en algunos casos. Asesoría jurídica, esto es más enfocado a si trabajas en un despacho jurídico, ¿no? Incapacidad temporal o incapacidad permanente, si tienes un accidente o alguna enfermedad y que merite eso. Pago de compensación por accidente, y más si es dentro de la empresa o fue por usar el auto de la empresa. Y compensación por desempleo, ¿no? En algunos casos, no en todos. Y la jubilación, que es lo más común, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que ustedes pudieran tener si hacen un buen desempeño, ¿no? Y ya la siguiente actividad que tienen que hacer es leer este pequeño artículo. Es un artículo, leer artículo, incremente su productividad o quiere. Hay que leer el artículo y contestar las preguntas. Estas preguntas vienen aquí mismo. Contestan las preguntas, que solamente son 3 preguntas y hasta ahí. Ya lo demás lo vamos a ver nada más así, pero ya lo demás no, obviamente no va a haber examen. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar para que esto venga hasta aquí, hasta el examen. Y ya a partir de así que de la siguiente semana y lo que ya falte, ya para terminar, vamos a seguir haciendo trabajos, tareas, ejercicios, pero ya no va a haber examen. Entonces, pues, un poquito más fácil, ¿no? Yo me adelanto un poco más porque creo que soy el único que hace exámenes. Creo que los demás maestros no les hacen examen, entonces ya para que ustedes estén fuera de presión con el examen del tercer parcial. Bueno, ya antes de terminar, simplemente avisos. Referente a si vamos a seguir en clases online, vamos a seguir en clases online siempre y cuando en el estado de Baja California el semáforo no sea verde.
Si el semáforo es de otro color, no se puede. Cuando el semáforo sea verde, ya ahora sí la institución puede tomar la decisión de vamos a entrar. Pero como no estamos en ese proceso, pues yo creo que va a seguir durando. Por lo pronto, el siguiente primer parcial yo creo que va a seguir siendo online. No creo que cambie en estas semanas. Pero si llega a cambiar, pues bueno, podría ser, ¿no? Yo pienso que a lo mejor el primer parcial y tal vez el segundo puedan ser online. Pero bueno, todavía no sabemos. Todo depende de que el gobierno del estado pues, diga semáforo verde y todos felices, ¿no? Pero no lo sé. Es la única forma de poder ya asistir a clases. Así es que la siguiente parcial yo creo que va a ser, el primer parcial mínimo yo creo que sí va a ser online. Referente a las materias, y todavía no me han dado qué materias pudiera yo impartirles a ustedes. Solamente pude escoger 3 materias de las que van a tener. Van a tener, por ejemplo, derecho mercantil, que supongo que a lo mejor yo pienso, no sé, a lo mejor se las da la persona que les dio algo de aduanas, me parece, o les dio algo de la Ley Federal de Trabajo, no me acuerdo de su nombre, el que le va al Pumas, no me acuerdo cómo se llama. Y yo supongo que va a ser el no sé. Y también otra materia de mercadotecnia, no sé quién sea, la verdad, quién les vaya a dar eso. Y posiblemente yo pedí 3, que es fuente de financiamiento, legislación fiscal e impuesto 2. Pero bueno, no me han confirmado todavía, pero bueno, pienso yo que una de esas, mínimo unas 2, yo creo que sería a lo mejor legislación fiscal y impuestos, me supongo, ¿no? Entonces, pues podría ser, ¿no? O no sé si alguno de ustedes a lo mejor ya les informaron algo, ¿no? Pero bueno, esos serían los avisos y recuerden, para la siguiente semana ya es el examen. El examen es después de que termine la clase. Lo que veamos en la siguiente clase ya es pura información, trabajos y ya. Entonces, para que estén preparados, ¿no? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias y pues nos vemos. Y bueno, ahorita les pongo todo esto en Classroom para que lo tengan bien estructurado. Estos 2 trabajos. Bueno, 3. Uno de impuestos y 2 de recursos. Bueno, pues estudien qué vamos a ver en el examen, pues todo lo que vimos en el segundo parcial. Recomiendo pues repasar las clases o estar leyendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.